¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenida, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales. Y en esta ocasión conversaré, tú ya la conoces, Luz María de la Mora, experta en el proceso de negociación de tratados comerciales y en específico de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN. Con ella vamos a hacer un corte de caja, cómo va la renegociación, las amenazas que hay en puerta por parte del presidente Donald Trump, el reciente anuncio del canciller Luis Videgaray de que México dejaría la mesa de la renegociación si es que Estados Unidos inicia el proceso, la denuncia y el proceso de la salida del tratado. Así que ya lo sabes, acompáñanos durante los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, no le cambies. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta noche converso aquí en el estudio con Luz María de la Mora. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Yale, es fundadora de LMM Consulting, especializada en inteligencia comercial, comercio exterior y desarrollo de empresas de mujeres. Fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años 90. Además, fue jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Unidad de Relaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. También es profesora afiliada del CIDE y consejera del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Luz María, bienvenida a Foro Global de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Encantada de estar contigo. Hemos platicado en múltiples ocasiones ya. Tú has sido la guía, la luz, el faro que nos ha dado prácticamente, nos ha explicado cómo ha sido este proceso de renegociación, pero no había tenido la oportunidad de tenerte aquí por todo el programa para hablar de este tema. Y leí con mucha atención tu editorial en el periódico El Universal, en donde haces una explicación muy clara de que ya acabó la primera ronda de la renegociación el pasado 20 de enero, de cuáles son los problemas que Donald Trump está enfrentando de política interna en Estados Unidos, por lo cual está amenazando, digamos, con una salida del tratado y demás. Pero ¿por qué no empezamos de cero? Sí. Y empezamos a explicarle a la gente que está viendo el programa qué está pasando con la renegociación. ¿Qué es esto de la primera ronda? Claro. ¿Qué temas se hablaron? ¿Por qué hay 26 mesas de renegociación? Claro. Y si hay algunos acuerdos, porque también se habían puesto más o menos supuestamente ellos de acuerdo en que no iba a haber filtraciones. Así es. Pues mira, Genaro, como bien dices, ya se dio la primera ronda de negociaciones en Washington, 16 al 20 de agosto. Los equipos técnicos se reunieron en mesas de trabajo. Las mesas de trabajo básicamente son a nivel técnico. Hoy estamos hablando de más o menos, porque todavía no está totalmente definido, más o menos 29, 30 temas que podrían llegar a tratarse en 27 mesas de negociación. Y la idea de esta ronda de negociaciones es ya ponernos a trabajar a nivel de textos, a nivel de propuestas técnicas de cada país. La primera ronda fue lanzada a nivel de ministros. El secretario Guajardo, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos dieron el banderazo de salida con mensajes muy claros. Y desde ahí, pues, estamos viendo cómo va a evolucionar esta negociación, porque el secretario Guajardo, la ministra Freeland dijeron: queremos una modernización del acuerdo, queremos trabajar de forma constructiva, queremos una integración más profunda, queremos mayor competitividad de la región. Y contrasta muchísimo con las declaraciones de Bob Lighthizer, donde dice: yo quiero renegociar este acuerdo porque a mí Canadá y México me deben. Yo he sido el perdedor. Este ha sido un acuerdo que le ha costado mucho a los estadounidenses en términos de empleo y en términos de empresas. O sea, llegó el negociador comercial de Estados Unidos con la misma narrativa, con los mismos ejes discursivos de Donald Trump. Así es. No llegó a hablar de aspectos técnicos, habló con una narrativa política. Así es, hablándole a su jefe, el presidente Trump, y hablándole a la base que eligió a Trump con ese argumento. Como si estuvieran en campaña electoral. Así es, así es. En lugar de renegociando aspectos técnicos de un tratado comercial. Claro, que es lo que corresponde en este caso, ¿no? Y eso yo creo que nos pone en una situación complicada y por lo menos diferente a lo que estamos acostumbrados en negociaciones comerciales. La reunión primera terminó el 20 de agosto. ¿Cuánto duró esta reunión, perdón? Duró 5 días, del 16 al 20 de agosto. La parte positiva que veo, primero, pues ya nos sentamos a la mesa a atender los temas que quiere Estados Unidos, ¿no? Entonces, que nos explique qué quiere, que nos explique en dónde están las mejoras, en dónde están los cambios que quiere y cómo los quiere. Porque hasta hoy estamos hablando todavía de cosas que están en el aire, como por ejemplo las reglas de origen, ¿no? Todavía no sabemos exactamente qué quiere decir cuando dice que quiere contenido de Estados Unidos
en vez de contenido de los 3 países. Entonces terminó esto, también hubo un comunicado de prensa conjunto, lo cual también es positivo porque quiere decir que bueno, estamos en el proceso de dialogar y de intercambiar información y puntos de vista sobre cómo construimos un mejor acuerdo que nos tenga contentos a los 3. Durante este proceso, entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre, lo que se hace es analizar los textos que se intercambiaron o las propuestas que se intercambiaron, consultar con el sector privado, consultar con otros expertos técnicos dentro del gobierno mexicano, porque no todo el mundo puede estar en las negociaciones. Entonces, ir afinando las propuestas que vamos a tratar. Y posteriormente, ya en esta segunda ronda de negociaciones, ya es ir viendo de qué textos estamos hablando e ir acercando en la medida de lo posible un texto en el que podamos trabajar por cada grupo técnico y por cada tema. La segunda ronda que empieza el 1 de septiembre. 1 de septiembre al 5 de septiembre está planteada la ronda. ¿Cuántas rondas van a ser? Ahora lo que se dice es que van a ser 7 rondas. 7 rondas. O sea, estamos en el inicio, digamos. Totalmente en el inicio. Sin embargo, estas rondas iniciales son muy importantes, Genaro, porque es cuando ponemos los límites del cuadro. ¿Dónde es, hasta dónde vamos a hablar? ¿De qué estamos hablando y de qué no estamos hablando? ¿De qué quieres, cuando estamos hablando de temas de reglas de origen, a qué me refiero? ¿No? Entonces, es muy importante delinear principios, delinear límites, delinear alcances. Hasta dónde queremos, quién se va a sentar a negociar, en qué términos vamos a sentarnos a negociar. Todas estas cuestiones que parecen menores y parecen logística no son menores en lo más mínimo, son ya parte de la negociación de lo que va a resultar el tratado. ¿Qué tan públicas han sido? Pues mira, la información en una negociación comercial, y te lo digo por mi propia experiencia, es lógico que tengas que tener un cierto nivel de discreción y es lógico que tengas que tener un cierto nivel de confidencialidad, porque son tus cartas. Tú cuando haces una negociación no puedes estar exhibiéndole tus cartas a todo el mundo para que sepa lo que quieres, ¿no? Claro. Hay mucha información que se ha hecho pública a través de no solamente los negociadores, la Secretaría de Economía, también a través del sector privado. Nos ha dicho cuáles son más o menos sus intereses, en dónde se pueden mover, en dónde no se pueden mover, y con todo y que hay un acuerdo de confidencialidad de las partes para que no estemos difundiendo información que no debemos. Y sobre todo, lo que molesta a veces es que de repente tú le das una posición de negociación a Estados Unidos y resulta que tu posición de negociación es pública, ¿no? Que todo el mundo en Estados Unidos sabe y tú pensabas que estabas hablando con un interlocutor que exactamente que de repente vemos la posición de México en el New York Times, en el Washington Post, porque filtraron la información. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que sí hay un punto válido en el sentido de que estamos trabajando de una manera constructiva, como dijo el secretario Videgaray, y de una manera seria para que este acuerdo podamos manejarlo a nivel técnico. Claro. Las decisiones políticas van a venir mucho después en el proceso, si es que el proceso avanza como esperamos que avance, ¿no? Claro. A ver, vamos a dar un pasito atrás. Sí. Porque me mencionas que México y Canadá ahora sí llegaron hombro con hombro en una posición conciliadora, en una posición prácticamente de hacer un frente común frente a Estados Unidos. Para llegar a eso, y lo platicamos aquí en varias ocasiones en Foro Global, pasaron varios meses de una primera postura canadiense que era prácticamente casi dándole una golpeteada en la espalda, un apapacho en la espalda a Donald Trump diciéndole estamos de tu lado, a de repente Canadá está de este lado porque hay una relación asimétrica en el poder entre los tres y Canadá ya se dio cuenta de eso. Se construyó un buen consenso con Canadá y se debió a ¿qué? A la diplomacia, a los negociadores, a una llamada telefónica entre el canciller Videgaray y la secretaria Freeland. ¿A qué le atribuyes que Canadá ahora haya visto que le conviene más estar del lado mexicano en la negociación que estar con los estadounidenses? Yo creo que son muchos factores. Efectivamente, Canadá se dio cuenta que también es víctima del bullying y de las amenazas de Trump. Por el tema de la leche, ¿no? Era uno de los temas. Canadá y Estados Unidos tienen muchas diferencias comerciales que no son nuevas, son históricas. Por ejemplo, el tema de la madera blanda y sus cuestiones de remedios comerciales, dumping, el tema de los lácteos, el tema de avícola, temas también como industrias creativas. Las industrias creativas están protegidas en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, televisión, cine, etcétera. Eso está protegido. Y hay muchas otras áreas en Canadá que están protegidas, que no están tan abiertas como, por ejemplo, México. Entonces, Canadá se dio cuenta que también es vulnerable
a una pérdida del tratado. Por otro lado, creo que también se hizo un buen trabajo, tanto del gobierno de Canadá como del gobierno de México, de acercarnos, tener un mejor diálogo, entender que juntos somos más y que juntos no somos dos y no somos más que dos. También hubo mucho trabajo, ha habido mucho trabajo de parte de Canadá a nivel sector privado y México a nivel de sector privado. Hay mucho acercamiento entre los dos, porque no solamente es el hecho de que tengamos relaciones comerciales bilaterales México-Canadá, sino que tenemos claro que las reglas que tenemos hoy en el Telecán son las que nos ayudan a construir esa relación. Entonces, es mucho más que nada más el número del comercio o el número de la inversión. Entonces, sí creo que hubo una situación en donde nos dimos cuenta ambos de que si nos vamos cada quien por su lado y si nos dejamos atrapar por la dinámica electoral del presidente Trump, tenemos mucho más que perder que solamente la relación comercial, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho un buen trabajo de los dos lados y también nos hemos dado cuenta que tenemos mucho trabajo que hacer ambos en Estados Unidos para defender el tratado. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha tenido un problema desde que nació, que es un término mal visto. En Estados Unidos dicen que it's a bad term, ¿no? Entonces, siempre como que el NAFTA era como, no hables del NAFTA, que de eso no se sepa, no te involucres en eso, no lo defiendas porque vas a salir perdiendo. Los detractores del Tratado de Libre Comercio América del Norte siempre fueron mucho más vocales. Y además, cuando tú tienes una empresa que cierra y le puedes achacar la culpa al Telecán, pues perfecto. Pero aunque hay muchos que se han beneficiado, no lo dicen. Nos hemos quedado callados, nos quedamos callados 25 años. Esa es la verdad. Y esa es la razón por la que hoy tenemos la situación que tenemos, que nunca fuimos capaces de crear una campaña positiva que entendiera cuáles son los beneficios para los tres. Claro. ¿No? Pero sí hubo, además, digamos, de que ya llegaron Canadá y México juntos a esta negociación, hubo una declaración que fue muy importante desde que empezaste a venir a Foro Global, desde que empezamos a hablar de que ya venía la renegociación del tratado, la amenaza que inicialmente había puesto Donald Trump de que querían negociar por separado, querían negociar con Canadá por un lado y con México por el otro. Canadá y México al final emitieron un comunicado conjunto y dijeron, no señor, la renegociación es trilateral, nos vamos a sentar en la mesa los tres y de aquí tiene que salir un acuerdo. Y ese fue, creo, un buen trabajo de la diplomacia de ambos países, de Canadá y de México, ¿no? Ahora me dices que también ya están conciliando posturas Canadá y México en otros temas, en temas técnicos. ¿Habrá diferencias entre Canadá y México? Sí, sí las hay. Sí, sí las hay. Mira, las hay, pero son diferencias técnicas. Entonces, tenemos diferencias técnicas, por darte un ejemplo. Canadá propuso un capítulo para temas de cómo incluir a poblaciones indígenas. Ellos tienen una perspectiva diferente de la nuestra. La diferencia con Estados Unidos es que yo puedo tener un entendimiento técnico diferente al tuyo. Nos podemos sentar y podemos ver en qué medida podemos acercar nuestras posiciones, pero tenemos una visión similar. La visión similar es que queremos fortalecer el acuerdo y queremos modernizar las reglas. Con Estados Unidos es distinto. Con Estados Unidos es lo que te planteé yo, no sé cómo le hago para lograr tu objetivo, que es reducir el déficit, regresar el empleo y sentir que tú estás resolviendo un tema que le prometiste a tu electorado, que es que yo te tengo que pagar. Claro. Esa es la diferencia. No necesariamente tenemos que coincidir en todo con Canadá, para nada. Canadá tiene sus propios intereses y nosotros los nuestros, ¿no? Pero creo que tenemos la posibilidad de discutir e intercambiar técnicamente ideas y ya llegar a un punto en donde a lo mejor no nos podemos poner de acuerdo, pero a lo mejor en donde no nos podemos poner de acuerdo encontramos una salida, lo dejamos a un lado. Y no me queda claro que con Canadá tengamos temas que sean tan fuertes que nos tengamos que parar de la mesa, como si es con Estados Unidos. Permítame hacer una muy breve pausa, Luz María, para que sigamos hablando sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sobre las reacciones que ha tenido el gobierno mexicano también en torno a los tweets del presidente Donald Trump y sobre lo que sigue en el calendario de la renegociación. No te vayas, esto es Foro Global. Regresamos después de esta pausa para esta conversación de viernes con nuestra invitada de la noche, Luz María de la Mora. Esto es Foro Global y regresamos después de la pausa.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Esta noche estoy conversando con Luz María de la Mora, ya la conoces, experta en temas de comercio internacional y de negociación de tratados comerciales. Querida Luz María, estábamos hablando en esta primera parte un poco sobre cuál ha sido el cronograma, hasta dónde hemos llegado, cómo empezó todo este alboroto y toda esta turbulencia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Hablábamos un poco también en la primera parte de la conversación sobre Canadá y México y cómo pasaron de ser socios distantes a hoy en día estar negociando juntos con Estados Unidos. Está la amenaza velada, la amenaza que el presidente Donald Trump puso en redes sociales y a la cual hubo una respuesta del gobierno mexicano con un comunicado en donde literal la Cancillería mexicana dice que no va a renegociar el tratado a través de redes sociales, a través de social media, lo cual me parece que es muy buena respuesta. Claro. Pero, ¿qué pasaría si la amenaza de Donald Trump de denunciar el tratado, de iniciar el proceso de salirse de se cumple? ¿Qué pasaría? Porque además el canciller Videgaray acaba de decir esta misma semana que si eso pasa, México se retira de la renegociación. ¿Qué significa eso? Pues mira... De entrada que denuncie Trump y en segunda que México se retira de la renegociación. Sí. A ver, el discurso del presidente Trump desde el inicio ha sido, me voy a salir del tratado. Del peor tratado comercial de la historia. Que ha sido un desastre, ¿no? Exactamente. Entonces... Él siempre ha dicho, me voy si no me gusta también lo que voy a renegociar, ¿no? No crean que nada más porque ya me senté a renegociar ya voy a quedar contento, no. El presidente Trump sabe que en el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, está el artículo 2205, que le da la facultad a los países de decidir retirarse en el momento en que lo deseen con un aviso de 6 meses. No tenemos experiencia de que esto haya sucedido en un acuerdo comercial. Sí, internacional. Sí ha habido denuncias de acuerdos internacionales, pero no de naturaleza comercial. Entonces, resulta un poco difícil prever exactamente qué puede pasar. ¿El Brexit no fue un poco eso? Sí, el Brexit está dispuesto en el artículo 50, me parece, del Tratado de Lisboa, la salida. Sí. Aquí me refiero más bien a qué pasaría dentro de Estados Unidos. Si el día de mañana el presidente Trump dice, como el 26 de abril, aquel miércoles negro, iba a mandar la carta de negociación, de retiro del acuerdo de Estados Unidos, con la idea de que eso iba a servir de presión para que los otros... Bluff. Exactamente, y una arma de presión muy fuerte en contra de México, ¿no? Sí. Entonces, lo que sucedió fue que los agricultores de Estados Unidos dijeron, presidente, dése cuenta del daño que me va a causar. Todas nuestras exportaciones van a México, muchas de nuestras exportaciones van a México. Entonces, el tema que tenemos el día de hoy es que no tenemos jurisprudencia, no hay un caso específico en donde digas, bueno, en tal caso pasó tal cosa. Entonces, lo que dicen algunos expertos legales jurídicos en Estados Unidos, constitucionalistas, dicen, el presidente, el Ejecutivo tiene la posibilidad de negociar acuerdos comerciales porque el Congreso, a través de una legislación que se llama Autoridad para Promoción Comercial, Trade Promotion Authority, le da la facultad al Ejecutivo, por cuestiones prácticas, de ir a negociar un acuerdo comercial. Pero ese acuerdo comercial tiene que regresar al Congreso, tiene que pasar por unos procesos. Y una vez que es aprobado por el Congreso y se implementa, digamos, se aprueba la legislación para implementar el acuerdo adentro de Estados Unidos, entonces el acuerdo entra en vigor. Claro, o sea, el presidente negocia, es la cabeza constitucional para negociar tratados internacionales y también comerciales, pero están sujetos a aprobación del Congreso para que se conviertan en ley en Estados Unidos. Exactamente. Así. Ahora, en este caso específico, que es la materia de comercio, hay esa autoridad. Lo que dicen algunos juristas en Estados Unidos, que no está aprobado y que habría que probarlo, tal vez, ojalá que no lo tengamos que probar, pero tal vez habría que probarlo. Pero podría pasar. Podría pasar. Sí es un escenario posible. No, esperemos que que no suceda, pero no estamos hablando de algo que no pueda suceder. Si sucede, lo sabíamos que iba a pasar, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que el día de mañana esta situación de que el presidente decida mandarnos la carta de que ya se retira. Se levante de malas Donald Trump y diga, ya no quiero esto. Ya no quiero más tratado. Voy a mandar el anuncio de que nos salimos en 6 meses. Exactamente. Entonces, algunos dicen, bueno, en ese caso vamos a recurrir a la Corte.
hay algunas personas, asociaciones, gobernadores, congresistas, empresarios, claro, ¿no?, que podrían armar su coalición y llevar el caso ante la Suprema Corte, argumentando este tema de la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos, que es lo que ya comentábamos, que el Ejecutivo no tiene capacidad de decidir, porque esto sería una decisión con respecto a un tratado internacional de comercio. Pero bueno, no sabemos, ¿no? Hay algunos que dicen, lo llevamos a la Corte y vamos a ganar, como ganamos el veto migratorio. Ahora, hay otros que dicen, no, el presidente sí tiene algunas facultades ejecutivas, como cuáles, imponer o quitar aranceles. Y eso, en México también, el Ejecutivo tiene la facultad. El Ejecutivo no tiene que pasar por el Congreso para quitar o poner aranceles. Entonces, habría alguna parte del tratado que podría resultar afectada y otras no, que se resultaría en una aplicación parcial de ciertas áreas del tratado, lo cual sería un caos. Sí. Y estaríamos total ante la incertidumbre de que la Suprema Corte de Justicia empiece a sesionar, que empieza hasta octubre, claro, y que se tome el tiempo necesario para revisar si la acción de Donald Trump fue constitucional o no. Pero en ese inter, ¿qué pasaría? ¿El tratado quedaría en el limbo con a lo mejor nuevos aranceles que podría poner Donald Trump? No. Lo que sucedería sería, en primer lugar, creo yo, que México y Canadá se levantarían de la mesa, porque en un escenario donde tienes a la espada de Damocles en tu cuello, pues realmente dices, no, ¿qué interés a un socio no confiable? Exactamente, ¿qué interés puedo tener yo en sentarme a negociar contigo, ¿no? Cuando además tenemos entendidos completamente distintos. Entonces, creo yo que ahí se acabaría la negociación. En segundo lugar, tendrían que pasar 6 meses para que efectivamente dejaran de estar en vigor las disposiciones del tratado, según las entendemos. Entonces, en la parte jurídica, en la parte de implementación, pues más o menos tenemos alguna claridad en los periodos. Lo que me parece que sería más peligroso o más dañino sería que entramos en una situación de incertidumbre para el inversionista, para el productor, para el exportador, para el importador. Para los consumidores. Exactamente. Y eso sí creo que sería pues bastante desagradable tener que pensar en esa situación, pero también sabemos, y lo hemos escuchado del secretario Guajardo, que sí hemos estado trabajando en un plan B, ¿no? Claro. Y tenemos que estar pensando en en el peor escenario, que el peor escenario sí sería donde la negociación se rompe, no hay opciones. Me parece que si la negociación se rompe, ¿se acabó el tratado? Se acabó en la medida en la que en Estados Unidos no haya posibilidades de que su marco institucional, sus instituciones y su sistema judicial pudieran opinar algo diferente, ¿no? Entonces, hasta que alguna otra rama del gobierno en Estados Unidos decida que la acción de Trump fue inconstitucional, entonces podría ser. Hay mucha incertidumbre. Realmente estamos hablando de un área inexplorada que no hemos trabajado en el pasado porque no se había dado la necesidad de hacerlo. Entonces, lo que va a suceder es que pues todo el mundo se va a poner a trabajar para ver exactamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede salvar. Y yo creo que en Estados Unidos, ahora sí, aquellos que estamos apoyando el Tratado de Libre Comercio, la integración productiva, aquellos que entienden la naturaleza de este acuerdo y lo que se ha hecho en 23 años, van a tener que salir a defender y van a tener que salir a hablar y van a tener que salir a explicar por qué sí tiene sentido tener una buena relación comercial con México y por qué México ya se integró en América del Norte. Oye, ahora, a ver, supongamos que ocurre ese escenario, ¿los efectos para el peso mexicano? Bueno, a mí no me gusta hacer predicciones y menos en ese sentido, pero pues recordemos cómo nos fue con la volatilidad en el tipo de cambio cuando el presidente Trump gana, desde el 8 de noviembre que gana la presidencia y después cuando va haciendo sus anuncios bastante desagradables en función de lo que iba a ser la relación comercial con México, hasta el 20 de enero cuando toma posesión, que es cuando llega al pico peor en nuestro tipo de cambio y luego ya como que empieza a normalizarse. Claro. Creo yo que hasta cierto punto el mercado ha normalizado la conducta del presidente Trump. Lo que falta ver es qué tanto realmente el mercado puede normalizar la falta de un tratado de libre comercio. No tanto porque el comercio vaya a desaparecer, porque no va a desaparecer.
O sea, la integración es tal que no va a desaparecer, pero sí puede haber ciertas áreas afectadas. Y a mí la primera área que se me viene a la cabeza es que el tratado, sobre todo es un tratado de reglas. Sí. Es un tratado que da claridad, certidumbre, predecibilidad. Y nos vamos a quedar sin esas reglas en un periodo de 6 meses. Esa parte creo que es la parte para mí más grave, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reglas vamos a construir? ¿Cómo le vamos a hacer para desarrollar una nueva relación? Se abre un nuevo capítulo completamente distinto. Oye, nos queda un minutito y quisiera preguntarte en este minutito qué sigue. Viene la segunda ronda el 1 de septiembre, que va a durar 5 días también. Va a volver a haber seguramente titulares en los medios de comunicación bastante rudos. Después de esta segunda ronda, ¿cuándo es la tercera? Pues mira, se tiene planteada en Canadá al final de septiembre, pero todavía no está definida la fecha. Okay. Se prevé que se realice a finales de septiembre porque después queremos una cuarta en octubre para poder... ¿En México? No, en Estados Unidos. ¿No va a haber una en México? Sí, sería la quinta. La quinta. Se van alternando las sedes de los países. Y son 7 en total. Ahorita están planteadas 7, pero bueno, pues vamos a ver si realmente los temas se pueden resolver en 7 rondas, ¿no? Claro. Porque ahorita, pues obviamente estamos en la parte inicial, que es muy importante, pero pues apenas estamos sentándonos a ver cuáles son los temas. A partir de la tercera ya vamos a ir viendo exactamente en dónde están las diferencias, las dificultades y cómo se pueden resolver, ¿no? Hay un cronograma que es muy rígido en ese sentido, porque tuvimos esta primera ronda y la segunda prácticamente con una semana de diferencia, la tercera con 2 semanas de diferencia. ¿Se va a ir ampliando este lapso o van a ser prácticamente así en los próximos meses? Todo depende de cómo vayan avanzando. O sea, no está nada escrito. O sea, sí hay una propuesta, pero no necesariamente se tiene que cumplir al pie de la letra. Se pueden cambiar, se pueden adelantar, se pueden retrasar, dependiendo de cómo vaya la dinámica de la negociación y también pues de cómo esté el tono político, ¿no? Muy bien. Pues Luz María de la Mora, te agradezco como siempre la claridad y la luz que nos das para entender estos temas. Te invitamos pronto en el estudio para que nos vayas contando qué va pasando. Muchísimas gracias, Genaro. Al contrario. Muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te espero el próximo lunes en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global aquí por Foro TV. Y por lo pronto te deseo muy buenas noches y muy buen fin de semana.